noches, nosotras somos Dos con Todo en este jueves 10 de julio. Les adelantaba en el chat, el día de hoy nos acompaña la productora Ilse García. Nuestra compañera Montserrat Antúnez fue a una cobertura, les trae una sorpresa en los próximos días. Pero mientras tanto, ¿qué traemos el día de hoy? Bueno, gracias a todos, gracias por invitarme, Dulce Olvera, buenas noches a todo el auditorio. El día de hoy les vamos a comenzar con una triste noticia, una lamentable noticia, ya que nuevamente tenemos una noticia desde Estados Unidos sobre las redadas contra migrantes. En este caso se dio en una granja al sur de California, donde pues ya también cuando llegan los agentes federales de Estados Unidos, pues ya encuentran también resistencia, por supuesto, de los migrantes. Ellos al querer protestar por lo que estaba ocurriendo en esa zona, pues los agentes federales responden con gases lacrimógenos contra todas estas personas que estaban en este lugar. Les vamos a mostrar algunos de los videos que ya están circulando esta noche, pero pues lamentablemente nuevamente redadas allá en Estados Unidos, Dulce. Y bueno, también les vamos a compartir un reportaje de nuestro compañero Manuel González, donde se habla que autoridades federales de México pues ya detectaron nada más y nada menos que 11 rutas de tráfico de armas desde Estados Unidos a México. Así es, Ilse. Y en el Con Todo, pues justamente para que no se extrañe, Montserrat Antúnez nos comparte un texto sobre cómo varias organizaciones civiles están exigiendo cobrar más impuestos a la industria de la chatarra porque justamente afecta a la salud pública. Entonces, pues va a estar bueno. Gracias por continuar aquí con nosotros en Todo Sin Embargo al Aire. Una breve pausa y nos arrancamos. Bueno, pues buenas noches, gracias por estar con nosotras, acompañarnos este jueves 10 de julio. Saludo en el chat, se siguen uniendo y tienen todavía la duda de dónde está Mon. Bueno, hoy tengo la compañía de la productora Ilse García. Les comento que Montserrat Antúnez fue el día de hoy a una cobertura y va a traer un buen tema en los próximos días. Pero pues mientras tanto vamos con las noticias aquí primero en México y luego nos vamos al tema de Estados Unidos. Así es, Monse, Dulce, perdón, ya mira, te estoy cambiando el nombre, todos extrañamos a Monse el día de hoy, pero como bien dices, trae una muy buena sorpresa en los siguientes días. Vamos a comenzar con la información nacional porque pues hoy continuaron tanto otra respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a los lamentables comentarios del día de ayer del empresario Ricardo Salinas Pliego y bueno, él también le vuelve a responder a la presidenta y además en esta ocasión ahora hay declaraciones de su hija, ayer fueron de su esposa, hoy mensajes de su hija. Y bueno, comenzamos con la información de la conferencia matutina donde la presidenta Claudia Sheinbaum abordó nuevamente este tema de los comentarios misóginos del magnate Ricardo Salinas Pliego y nuevamente condenó estas expresiones misóginas contra las periodistas Denise Dresser, Sabina Berman y Vanessa Romero Rocha. Y bueno, la presidenta hoy calificó estas expresiones como inaceptables y también dijo, no se puede aceptar más. Dice la presidenta también, como primera mujer presidenta me corresponde salir a la defensa. Y bueno, también la mandataria deja muy en claro hoy que no se trata de normalizar estas expresiones. Yo también lo tomo un poco con lo que el mensaje que sale ayer a emitir la esposa del magnate. Dice, no se puede normalizar estas expresiones porque sí son violencia lo que está ocurriendo con estas declaraciones del empresario Ricardo Salinas. Pero vamos a escuchar cómo lo dijo en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras Lluvia tiene listo ese video, adelantabas también que hay una respuesta ya de la hija de Salinas Pliego. Recuerden que Ninfa Salinas estuvo en su momento en la política, fue diputada por el Partido Verde, un partido aliado ahora del movimiento. Entonces,
les adelanto, como ya se decían los periodistas, esta misma exdiputada, hija de uno de los empresarios más ricos de México, pues justamente repite este discurso machista, aunque sea mujer. Pero bueno, veamos este video porque en lo personal sí es raro, pero raro bonito, escuchar que la presidenta defienda a las mujeres violentadas. Así es. Quisiera comentar dos cosas en torno a eso. Lo primero, es inaceptable la manera en que se dirigió a 3 mujeres, que no es la primera vez que lo hace. Como primera mujer presidenta, y creo que este es todo el mundo está de acuerdo, independientemente si somos de la 4T o no, de esta forma tan humillante, con tanto estos adjetivos que utilizó, despectivos, discriminatorios, ofensivos a 3 compañeras periodistas. Eso no se puede aceptar. Y además, como mujer presidenta, me corresponde también salir a la defensa. Entonces, yo creo que aquí hay un consenso generalizado de que puede no estarse de acuerdo en una opinión política o en una política de gobierno, o puede no estarse de acuerdo con lo que dice una periodista o un periodista, pero estos adjetivos ofensivos, particularmente misóginos y machistas, contra 3 periodistas, no podemos dejarlo pasar. Hay que señalarlo. Y no solo es un asunto de la presidenta, sino de la sociedad. Puede no estarse de acuerdo, repito, pero estos calificativos de perra, ya ni los quiero decir, porque es verdaderamente ofensivo. Entonces, eso es algo que la sociedad no puede permitir. No puede haber esta ofensa con estas palabras que ofenden a las mujeres por lo que opinan, por lo que piensan. Nosotros ejercemos como gobierno la libertad de expresión y promovemos la libertad de expresión y no vamos a censurar a nadie. Pero aquellos también que tienen acceso a medios de comunicación y que utilizan estas palabras ofensivas contra mujeres, no puede dejarse pasar. Y repito, no solo es cosa de la presidenta, porque me corresponde además por ser la primera mujer presidenta defender a las mujeres. Es un asunto de hombres y mujeres de la sociedad que no podemos dejar pasar el uso de estos adjetivos para 3 mujeres periodistas. Y repito, algunas coinciden con nosotros, algunas no, pero no puede, como si fuera algo normal. No es normal, es violencia. Bueno, en este mensaje la presidenta deja muy claro que aunque tengan distintas posiciones políticas, en lo que no se puede estar de acuerdo es en defender esta violencia machista con la que está actuando Ricardo Salinas. Bueno, les decíamos que el día de ayer la esposa de Ricardo Salinas fue quien también salió a responder a la presidenta, pues defendiendo por supuesto a su esposo. El día de hoy se suma una de sus hijas, quien es una de las hijas del magnate, quien es Ninfa Salinas, quien desde su cuenta de Twitter también hace un hilo de X, hace un hilo donde también, primero, también defiende a su papá, por supuesto, pero después hay unos comentarios que quisiera destacar porque sorprenden demasiado en esta idea de que salen a mujeres a defender al papá para pues que no digan que solo el papá está siendo misógino. Ella escribe en X lo siguiente: las mujeres tenemos que entender que el que se lleva se aguanta. El feminismo, mal entendido, cree que atacar a alguien y luego cobijarse por ese mueble es válido y nada más lejos de la verdad, dice ella. La gente tiene que hacer responsable de sus consecuencias. Ella también añade: hay que aprender a alzar la voz y defenderse siempre. Eso me ha enseñado mi padre, y ya le dedica ahí un mensaje donde dice que lo admira mucho. Pero pues básicamente ese comentario pues a mí también se me hace bastante misógino, porque también la misoginia puede venir desde una mujer a otra, Dulce. Sí, y no quitar el dedo del renglón de cuál es el tema central, la deuda de impuestos que tiene el tercer empresario más rico de México, dueño de Grupo Salinas. 74 mil millones de pesos se debe al fisco. Son recursos públicos que podrían destinarse a temas
verdaderamente importantes como la salud, hospitales o equipar esos hospitales, temas de educación, temas de infraestructura, carreteras y demás, pero pues ahora ya se está desviando todo este tema a otro carril que es violencia de género. Y justamente decías muy bien, Ilse, este tema de que la misoginia y el machismo no solo proviene de hombres, sino también puede ser de mujeres que están atrapadas en el sistema patriarcal y demás. También lo vimos hace un par de meses cuando en la Cámara de Diputados diputadas del movimiento Morena defendieron a el diputado exfutbolista y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para que no fuera sometido a un juicio político luego de haber sido denunciado por su media hermana por supuesta violación. Aquella crónica legislativa pues fue justamente ver a mujeres arropando a un personaje que no solo ha sido denunciado por eso, sino también por temas de agresión. Y bueno, una resolución reciente del Tribunal Electoral del Poder Judicial ya confirmó que el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, será incluido en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres. El mismo personaje que defendieron diputadas mujeres en el mero pleno de la Cámara de Diputados ya va a salir en este Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres. La resolución se da luego de que se acreditó que el exgobernador de Morelos excluyó a la diputada federal Juanita Guerra de un acto oficial. En ese entonces fue un desfile conmemorativo realizado en Cuautla durante el año 2023. La Sala Superior ratificó la resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral que responsabilizó a Blanco por negar el acceso de la legisladora al palco principal y por impedirle instalar un templete para sus invitados. Como consecuencia, Cuauhtémoc Blanco permanecerá inscrito en el Registro Nacional por 1 año y 6 meses. Esto implica que en las elecciones de 2027 ya no va a estar inhabilitado, entonces sí podría continuar su carrera política que comenzó desde ser alcalde de Cuernavaca, gobernador de Morelos y ahora diputado federal. Ya por último, recordar que también sigue enfrentando esta investigación de la Fiscalía General de Morelos por tentativa de violación a su media hermana, quien lo denunció, Nidia Fabiola Blanco. La Cámara de Diputados en ese entonces desechó por mayoría una solicitud de juicio político contra ello y pues así va el tema de mujeres defendiendo a hombres violentos. Ahora otra, también relacionada con eso, recordarán que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, se ha dicho víctima de violencia política de género por diversos temas, pero ayer les informábamos que pues básicamente esta vez sí perdió, porque la Suprema Corte, particularmente la primera sala de la Suprema Corte, ordenó a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, bajar de sus programas, de sus plataformas y también de sus redes sociales un programa de Martes del Jaguar de octubre de 2022, cuando filtró una conversación privada, supuestamente WhatsApp, entre el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y el ahora diputado de Morena, Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, allá en la Cámara de Diputados. Eso ocurrió el día de ayer. Hasta el momento no había una respuesta de la gobernadora Laida Sansores, allá de Campeche, pero ya hubo una respuesta del diputado de Morena, Ricardo Monreal. En una rueda de prensa se hablaron un montón de temas, entre ellos se le preguntó qué opinaba respecto a esta resolución de la primera sala de la Corte, luego del proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat. Él dijo que no quería profundizar como tal, que se sentía tranquilo y que la respeta en general, pero que le dio la razón la Suprema Corte. Vamos a escuchar lo que dijo en esta rueda de prensa. Lo que puedo decir es que para mí, que soy afectado, me siento tranquilo. Aquí les hice una tarjeta, pero la verdad es que no quiero profundizar. Una diferencia que se presentó hace 2 años. Simplemente la justicia me asistió y no me interesa profundizar una diferencia política con una compañera del movimiento. No tengo comentarios, sino nunca hablé con ellos, nunca hablé con ningún ministro de la Corte, nunca hablé con nadie, simplemente ejercí mi derecho como abogado. Interpuse un recurso, un amparo, me lo concedieron y lo confirmaron en la Corte
y creo que todos deberíamos ejercer nuestros derechos por la vía jurisdiccional, los que nos sentimos aludidos o victimizados por un acto de gobierno. Eso fue lo que sucedió, pero yo, frente a la resolución de la Corte, expreso y reitero toda mi consideración y respeto a la gobernadora de Campeche. Bueno, ahora nos vamos a pasar de hablar de misoginia a el tema de racismo, porque vamos a regresar a las reacciones que se han dado después de este video y bueno, de esta mujer que se hizo viral, pues llamada en redes sociales Lady Racista. El día de ayer, la senadora de Morena, Cintia López Castro, presentó ya una iniciativa de reforma que tiene el propósito de facultar a las autoridades migratorias para que puedan cancelar la visa o la residencia de personas de origen extranjero que incurran en actos discriminatorios contra mexicanas o mexicanos. Esta propuesta, que fue lanzada en el Senado de la República, por supuesto surge a raíz del caso de la modelo argentina Jimena Pichel, quien se hizo viral en redes sociales luego de ser captada en un video agrediendo con insultos racistas a un oficial de tránsito de la Ciudad de México. Pero también, como ya sabemos, hay un segundo video donde también ella tiene pues un momento violento contra otros 2 guardias de seguridad, en este caso de un edificio, al parecer de donde ella vive, donde también les reclama, los insulta, e incluso le quita el celular a la mujer guardia, y pues también les dice de todo. Bueno, a raíz de esto, la senadora de Morena planteó en su proyecto de ley: a los mexicanos se les respeta, y mucho más en territorio nacional. Ningún extranjero va a venir a faltarle al respeto a los mexicanos. La iniciativa de la senadora de Morena contempla modificar el artículo 83 cuarto de la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, con el objetivo de que el CONAPRED esté obligado a notificar al Instituto Nacional de Migración por las denuncias de actos discriminatorios cometidos por personas extranjeras. También incluye una adición al artículo 43 de la Ley de Migración, la cual permitiría a las autoridades migratorias negar la expedición de una visa a cualquier persona extranjera involucrada en quejas presentadas ante la CONAPRED por motivos también de discriminación. Además, la senadora pide modificar el artículo 64 también de la Ley de Migración para conceder al Instituto Nacional de Migración la facultad de cancelar de forma inmediata la visa de residencia temporal o permanente de personas extranjeras que sean denunciadas ante la CONAPRED también por actos de discriminación. En esta legislación, pues la senadora está planteando una serie de opciones donde se pueda revocar la residencia en el país de extranjeros por estos casos de racismo, de clasismo, por supuesto, que sabemos que no es el primero que se ha dado con esta Jimena. Hay otros que se han dado en otros estados, donde, por ejemplo, recuerdo el caso de Mérida, donde también un ciudadano español que es residente en México, pues atacaba a una trabajadora de una cafetería por supuestamente tener muy alto el audio la música en el local. Y bueno, pues aquí nada más comentar, Dulce, que pues también hay que tener mucho cuidado para no pasar ahora del racismo a la xenofobia, ¿verdad? Sí, que sí se ha visto bastante, o se vio el viernes pasado por parte de algunos manifestantes. Es una línea muy, muy delgada. Muy delgada. Y pues simplemente agregar que esta persona, Jimena, ya dio declaraciones, pues quiere disculparse frente a frente de este policía, pero la denuncia por discriminación ya está, más allá de sus argumentos de por qué reaccionó así, ahí está la denuncia. Ahora, sigamos con el tema de xenofobia y racismo, porque justamente abríamos este espacio informándoles sobre lo que ocurrió este jueves en una granja al sur de California, lo que iba a ser una redada más contra migrantes trabajadores en esa granja. Se convirtió en un enfrentamiento donde dispersaron a los protestantes con gas lacrimógeno. Esta es información justamente del diario La Opinión, con sede allá en Los Ángeles, un medio aliado de Sin Embargo.
Así es, Dulce. Esta información que nos comparten hoy, en esta tarde, es del periodista Ricardo Roura, de La Opinión, como tú decías, y nos detalla que agentes federales tuvieron un enfrentamiento con manifestantes después de una redada de migración que se llevó a cabo este jueves en una zona agrícola del condado de Ventura, al sur de California. El operativo ocurrió en una granja localizada en Laguna Road, en el área de Camarillo, donde se observó a decenas de agentes federales formando una línea en el costado de una carretera rodeada de campos agrícolas. Momentos después, un grupo de manifestantes encaró a los agentes y entre los miembros de las fuerzas federales, algunos lanzaron bombas de humo hacia esta multitud que se formó. Y bueno, por ejemplo, uno de los manifestantes dice a La Opinión: estábamos expresando lo que pensamos como ciudadanos estadounidenses. Nos lanzaron gases lacrimógenos, me dieron con una bola de pintura. Esto no está bien, imagínate, o sea, incluso ya el uso de, según este manifestante, de balas de goma. Él también añade: esto es lo que debemos hacer como pueblo, unirnos contra ellos, contra la tiranía, son malvados. Sin embargo, la situación se agravó cuando los... We're literally running through the fields. They're shooting us through the fucking fields. They're shooting us, and where's the fucking police? Call 911! Fucking call 911! Where's the police? Un equipo de bomberos local se encontraba cerca del lugar atendiendo a las personas afectadas por el humo y el gas lacrimógeno. Como respuesta, algunos de los manifestantes lanzaron lo que parecían ser piedras a los agentes federales. En La Opinión están citando a la cadena ABC, quien informó que captó a una de las personas reunidas en la manifestación presuntamente disparando un arma en contra de los agentes federales, incidente que ocurrió después de que los oficiales dispararon las bombas de humo. También hay que ver que se corrobore esta información. Sin embargo, pues hasta el momento no hubo ni civiles ni agentes lesionados. Una mujer que llevaba una bandera se paró frente a un vehículo militar que avanzaba, aparentemente intentando que se detuviera en el camino. Bueno, una disculpa al auditorio, tuvimos ahí un breve desconecte, pero les estábamos informando de este caso ahora en una granja al sur de California, donde se da este encontronazo entre agentes federales y migrantes que pues obviamente se estaban manifestando en contra de esta redada que se estaba llevando a cabo. Hasta el momento no tenemos todavía información de heridos ni de parte de los agentes ni de los civiles, pero sí se llevó a cabo y pues ya se da esta nueva información que ya les responden con gas lacrimógeno, los intentan dispersar y pues vamos a ver qué más información se empieza a desarrollar en las siguientes horas. Si tú tienes algún añadido también, Dulce. Sí, porque justamente el reporte del diario La Opinión se enfoca en lo ocurrido en Camarillo, en Ventura, al sur de California. La agencia Reuters y la agencia AP abordan también el tema del condado de Santa Bárbara, también muy cerca de Los Ángeles, al igual que Ventura. Y ahí ya están confirmando con las autoridades federales que se trató de una redada en una granja donde legalmente se cultiva marihuana. Recuerden que California es uno de los estados de allá de los Estados Unidos que está permitido el cultivo de marihuana. Particularmente fue en la empresa Glass House Farms y aquí dice los reportes de la agencia de Reuters que una estación de televisión local informó que alrededor de 100 trabajadores agrícolas de esta granja de marihuana fueron detenidos en la redada de migración antes de las protestas. Además, confirma que se dispararon gases lacrimógenos, que ya veíamos en el video, contra la multitud durante un encuentro con los agentes federales. Las imágenes también de televisiones locales de la escena de un enfrentamiento mostraron a manifestantes gritando y gesticulando enojados hacia agentes federales armados y uniformados que usaban cascos y máscaras. También hay videos donde se ve que baja
un helicóptero. Fue agudizándose este enfrentamiento. Cuando se le pidió información o comentarios sobre la situación por parte de la agencia Reuters, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz de ICE, justamente la Migra, respondió: las autoridades están ejecutando una orden judicial en una instalación de marihuana. Nuestros valientes oficiales continuarán haciendo cumplir la ley. Esa es la versión de las autoridades, pero ahí están las imágenes. Se dispersó a los migrantes con gas lacrimógeno, hubo bastantes gritos, incertidumbre y miedo, sumado de por sí al miedo que generan las redadas por temas pues justamente de política antimigratoria por parte del gobierno de Donald Trump. Bueno, y hemos estado hilando bastante los temas, ya les adelantaba Ilse García, nuestro compañero Manuel González retomó un informe que presenta cada 6 meses las Fuerzas Armadas al Senado de la República respecto al tráfico de armas. Y hace unos meses se había hablado por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos cómo se trafican las armas de Estados Unidos aquí a México, y ese informe en particular hablaba del uso del cártel de Jalisco, el cártel de Sinaloa, pero este informe presentado por la Sedena y la Fiscalía General de la República al Senado trae consigo la identificación de 11 rutas de tráfico de armas procedentes de los Estados Unidos con destino a varios estados. Vamos a ver la información de Manuel González y regresamos ya con él con todo. Uno de los graves problemas en la frontera entre México y Estados Unidos es el tráfico de armas, no de sur a norte, sino de norte a sur. El armamento estadounidense llega desde aquel país y surte a los cárteles y grupos criminales. Ahora, el esfuerzo de ambos países ha revelado que prácticamente a lo ancho de los miles de kilómetros que separan a ambos países hay un flujo continuo, cuyas garras arañan prácticamente a todos los estados de la República. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República intercambiaron información que trajo consigo la identificación de 11 rutas de tráfico de armas procedentes de Estados Unidos con destino a Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Así lo revela el informe semestral que la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública entrega 2 veces al año al Senado de la República. Uno de los requisitos obligatorios cuando se llevó a cabo la reforma que permitió a estas Fuerzas Armadas su involucramiento en tareas de este tipo. En su informe, que contempla del 20 de noviembre de 2024 al 19 de mayo de 2025, las autoridades dan cuenta de cómo estos 11 canales van desde estados fronterizos estadounidenses y culminan en lugares como Chiapas, en la frontera con Guatemala y hasta entidades sureñas como Oaxaca y Guerrero. El 43% del total de armas proviene del estado de Texas, una de las entidades más laxas en un país de por sí laxo con respecto a las leyes de posesión y compra de armas. En Texas es tan fácil como adquirirlas en un Walmart y, por ejemplo, desde 2021 ya no requiere que las personas tengan una licencia para poder portar un arma de fuego en la mayoría de los lugares públicos. La ley no limita el número de pistolas que se pueden portar. Desde Texas salen entonces 5 rutas, también poco menos de la mitad del total halladas por las autoridades mexicanas. La primera va de Laredo a Ciudad de México y pasa por Nuevo Laredo, Monterrey, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y hasta la capital mexicana. La segunda pasa por Miguel Alemán, Tamaulipas y llega a Cadereyta, Nuevo León. Una tercera pasa por Camargo, Tamaulipas, Doctor Cos, Nuevo León y acaba en esa entidad en el municipio de General Terán. La cuarta ruta empieza en McAllen y pasa por Reynosa, Ciudad Victoria, Ciudad Valles, Pachuca, Puebla y alcanza a Oaxaca. La última ruta va de Bronzeville y llega hasta Tuxtla Gutiérrez, pasando por Matamoros, Tampico, Tuxpan, Veracruz capital y Coatzacoalcos. Arizona, por su parte, acumula 1/5 de las armas traficadas a México con el 22% del total. Salen de esta entidad fronteriza 4 rutas. La primera desde Yuma y hasta San Luis Río Colorado en Sonora, la segunda de Phoenix y hasta Guadalajara, pasando
pasando por Sonoita, Ciudad Cuauhtémoc, Parral y Durango. La tercera ruta inicia en Nogales, Arizona y pasa por Nogales, Sonora, Magdalena de Quino, Hermosillo y Guaymas, Ciudad Obregón y Los Mochis. La cuarta ruta va de Tucson hasta Hermosillo, pasando por Agua Prieta y Moctezuma. La única ruta de California sale de San Diego y concentra el 9% de los ingresos de armas traficadas a México. Pasa por Tijuana, Culiacán, Tepic, Manzanillo y llega al puerto de Acapulco, en Guerrero. Uno de los... Gracias por continuar con nosotras. Vamos a la gustada sección del Con Todo. Sin embargo, al aire y Sin embargo MX hemos hablado bastante sobre los adeudos de impuestos de multimillonarios, más allá de Salinas Pliego, y también de las condonaciones fiscales. Es momento también de hablar de los más impuestos que podría pagar la industria chatarra para pagar precisamente los costos en la salud de los mexicanos y mexicanas. Vamos pues con el Con Todo. Bueno, pues vamos con el Con Todo. Les decía al inicio de este espacio, es información completita, entrevistas hechas por nuestra compañera Montserrat Antúnez, quien, por si no han escuchado, estaba en cobertura, ya mañana nos acompaña de nuevo. También antes de arrancarme con el Con Todo, porque no habíamos tenido oportunidad de saludarlos, gracias por sus comentarios, por sus saludos, por sus advertencias cuando hay fallas técnicas propias de un programa completamente en vivo. Y también pues sus likes y por ahí un superchat no estaría mal. Gracias y nos vamos con el Con Todo. Les decía que sin embargo al aire hemos puesto bajo lupa el tema de los adeudos millonarios de impuestos de grandes contribuyentes, también las condonaciones que han hecho gobiernos pasados a grandes empresas y el tema del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que justamente ha anulado deudas millonarias en cuanto a pago de impuestos al SAT de personas como la maestra, la exlideresa del CENTE, Elba Ester Gordillo, exgobernador de Chihuahua César Duarte y también pues otros temitas de otros políticos. Bueno, pues esta noche también es importante hablar sobre los impuestos que está pagando la industria de la chatarra, prácticamente la tabacalera, la alcoholera, empresas de ultraprocesados y refresqueras. Bueno, aquí MON nos informa que los productos que venden esta industria están asociados a las principales causas de enfermedades y también de muerte para los mexicanos. Pero estas empresas no están pagando los costos económicos de sus daños a la salud. Por ello, organizaciones civiles están solicitando ya al gobierno federal cobrarles más impuestos a estas industrias y que lo recaudado se destine a la atención de la salud del sistema público. Se decía, no solo en hospitales, también equipar esos hospitales, la distribución de medicamentos y demás. Particularmente son las organizaciones Fundar, que se ha dedicado bastante a la justicia fiscal, y el Poder del Consumidor, los que presentaron un informe donde revelaron que la recaudación, particularmente del IEPS, acuérdense, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es muchísimo más bajo que los costos de las muertes asociadas a la porquería que nos venden. En el reporte Impuestos Saludables, más recursos para la salud pública, detallan lo siguiente. El consumo de estos productos, insisto, alcohol, tabaco, comida chatarra y también refrescos, está asociado a las principales causas de muerte en México y representan altos costos económicos. Y en contraste, la recaudación del IEPS, que es el que se le cobra a este tipo de productos, pues en conjunto apenas representa el 0.6% del PIB, lo que evidencia, dice el informe, que el IEPS es insuficiente para compensar los daños provocados por las industrias, particularmente financiando el sistema público de salud. Montserrat Antúnez platicó con Iván Benumea, él es el coordinador del programa de justicia fiscal de Fundar, en entrevista justo para el programa en defensa del consumidor, el cual se transmite en nuestro canal de YouTube hermano Estudio B. Ahí pues justamente explica qué significan estos impuestos en el caso del alcohol y el tabaco. El consumo de estos productos
generan grandes costos económicos para toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, solamente en el caso del alcohol se ha documentado que cerca del 2% del Producto Interno Bruto se pierde como consecuencia de su consumo constante y a lo largo del tiempo. En el caso, por ejemplo, del tabaco, se calcula que cerca del 0.7% del PIB se pierde, se desaprovecha por culpa de que las personas al final, después de un tiempo, terminan con alguna enfermedad como cirrosis o tienen menos posibilidades de trabajar y se pierden ciertos niveles de productividad. Y eso es muy importante considerarlo porque lo que a toda la sociedad le cuestan estos productos, más bien el consumo de estos productos, es mucho más que lo que se recauda por los impuestos saludables. Por ejemplo, en el caso del alcohol, que es un 2%, solamente por los impuestos saludables se recauda cerca del 0.6% del PIB, ¿no? Entonces hay una brecha todavía muy amplia que tendría que incrementarse para que los impuestos saludables puedan compensar todos esos daños económicos que generan para la sociedad. También hablabas del caso del tabaco. Entonces, ¿qué es lo que plantean en esta propuesta fiscal? Y también cómo podría aumentar el presupuesto para la Secretaría de Salud. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el impuesto o los impuestos que se aplican al tabaco deberían significar el 75% como mínimo del precio final de una cajetilla. Es decir, que al momento de que una persona compre una cajetilla, el 75% como mínimo sean impuestos. En México esa proporción anda por ahí del 68 o 69%. Y hoy en México, cuando una persona compra una cajetilla, digamos que paga un impuesto general, como si se tratara del IVA, ¿no? Que pagamos un 16 del IVA al momento de que compramos algo, pero en los cigarros es del 160%. Y además se paga una cuota por cada cigarrillo, que esta cuota hoy está en algo parecido a a 0.6 pesos. Y nosotros proponemos que se incremente a 3 pesos, para que con eso el precio final de una cajetilla se eleve mucho y lo que se pague de impuestos sea equivalente a cerca del 85% del precio final de una cajetilla. No, hace más de 10 años se anunció justamente este impuesto, el IEPS, a la industria chatarra, este tipo de productos, también tabaco, alcohol, para pues evitar que el mexicano, al ser ya más caro el producto, lo consumiera debido a todas las afectaciones a la salud, pero a la par que el Estado recaudara más dinero y con ello se destinara precisamente al sector salud. Sin embargo, en esta entrevista con Fundar se plantea ya la necesidad de aumentar, de actualizar este gravamen a el tipo de chatarra que estamos consumiendo. En el caso del impuesto a las bebidas azucaradas, que es un impuesto que había existido hace mucho tiempo, pero en el sexenio de Fox se eliminó y luego en 2014 regresó a nuestro sistema fiscal gracias al impulso de diferentes organizaciones. En su momento lo que se aprobó, por ejemplo, es que cada litro de refresco pagara un peso por impuesto, ¿no? Pero en nuestro análisis lo que detectamos es que esta medida ya quedó muy desactualizada, es decir, ya ese peso, si le sumas la inflación, etcétera, ya básicamente significa un monto, una proporción muy pequeña del precio final de un refresco, ¿no? Para que te des una idea, del precio final de un litro de refresco, solamente el 6% significa el IEPS, el impuesto saludable, cuando lo que debería buscarse es que por lo menos el 20% del precio final de estas bebidas signifiquen un impuesto y con eso más recaudación por el Estado. Lo que nosotros proponemos es que la cuota actual, que es de 1.6 pesos, se incremente a 7 pesos por litro de bebida, para que con eso incremente mucho el precio de los productos y con eso pues la gente tenga menos incentivos para consumirlos, y todo esto al final del día
se trata de beneficiar a nuestro sistema de salud. En nuestro reporte, por ejemplo, documentamos que cerca del 30% del gasto del IMSS se destina solamente en la atención de diabetes, una enfermedad que está muy relacionada con el consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados, ¿no? Y al final del día, si se reduce el consumo, se beneficia a la salud pública porque en el mediano y largo plazo habrá menos costos para el Estado al momento de atender estas enfermedades. Y bueno, Dulce, por supuesto, este tema siempre va a tener opiniones encontradas. Por ejemplo, vamos a revisar algunos de los comentarios. María Ávila considera que aumentar el precio de los tabacos no servirá para disminuir a quienes los consumimos. Por favor, dice. Pero, por ejemplo, también hay otro comentario de Alicia Art que dice, mejor hacer un estudio de por qué el mexicano le encanta ponerse hasta las chanclas, hasta los prehispánicos penaban con la morición de emborracharse, ¿sí dice morición? El emborracharse. Y bueno, dice, no, dice también María Ávila, no, ya no suban el precio de los tabacos. Y, por ejemplo... Pues justo Caliban le está preguntando a María Ávila, ¿a poco ya caíste en las manos de las tabacaleras? Y justo tenemos que hablar de la adicción al azúcar, al tabaco, al propio alcohol. Es un tema también bastante serio porque justo el hecho de que te cobren más por un producto al agregar este impuesto no te frena para comprarlo. Sigues comprando el veneno negro del que hablábamos esta semana, sigues comprando tu cajetilla de cigarros con la rata muerta, sigues comprando el chocolate con un montón de sellos, y es precisamente por la adicción en general a la azúcar, al tabaco y también al alcohol. Y no es fácil dejar pues una adicción, tema ya psicológico, tema ya mental, pues teníamos que hablar de eso. Y ojo, porque justo también en esta entrevista que tiene Mon Antúnez con el especialista en justicia fiscal de Fundar, le pregunta si es suficiente aumentar los impuestos, el IEPS, a este tipo de productos para evitar su consumo. Dice que no, que también hay que acompañarlo de otro tipo de políticas, como eliminar la publicidad, es decir, que ya no tengamos acceso a, pues justamente, de anuncios que se nos antoje el veneno negro y demás. Y también el evitar, o más bien regular, controlar el famoso cabildeo que hace la industria tabacalera, la del alcohol, la chatarra en los congresos para evitar que los vayan desplazando, a pesar de los efectos en la salud de enfermedades bastante graves, no solo obesidad, no solo diabetes, también potencialmente cáncer. Esto le dijeron a Monse Antúnez. Sí, en nuestro reporte también tenemos algunas propuestas para incrementar la transparencia fiscal y financiera de estas grandes industrias. Hoy, lamentablemente, hay muchas protecciones legales para poder conocer cuánto ganan, cuántos impuestos pagan, cuánto deducen, cuántos empleados tienen, etcétera. Y nos parece que sería muy, muy importante y beneficiaría mucho a la salud pública que estas grandes empresas puedan, por ejemplo, dar información sobre la cantidad de impuestos que están pagando y cuántas ganancias tienen en México. Porque eso nos permitiría saber si están recurriendo, por ejemplo, a prácticas de evasión fiscal, si están quizás ocultando ciertos ingresos en paraísos fiscales, si le están pagando bien o no a sus empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Es una medida que en otros países se ha explorado, que no es algo del otro mundo, y al final del día, pues estas empresas son unas de las grandes responsables de la salud pública, de la crisis de salud pública que lamentablemente aún enfrentamos, y por lo tanto se debería exigirle más transparencia sobre sus ingresos, sobre sus impuestos, y también pues el Servicio de Administración Tributaria, por ejemplo, podría informar todavía más sobre cómo se comportan estas grandes industrias. Sí. Antes de continuar con al cierre, quiero añadir algo, Dulce, del tema de
la regulación a este tipo de alimentos o de productos como el cigarro, que pues a final de cuentas es un daño para nuestra salud. Yo creo que a lo mejor el tema de los impuestos sí es algo polémico, porque a final de cuentas pues sí elevan los precios para gente que a lo mejor los consume no tan seguido o sí, pero a final de cuentas sí es un golpe a su bolsillo. Habría también que analizar más a fondo ese tema, pero al menos el tema educativo con el tema de los sellos en los productos azucarados, creo que sí ha funcionado. Al menos en lo personal, sí creo que he comenzado a hacer compras más conscientes de cuando no teníamos este tipo de sellos. Y lo mismo las empresas, ¿no? Yo creo que al grado de que ya hay cereales o leches que ya no cuentan con estos sellos porque decidieron bajarle al azúcar, seguramente fue porque sí han bajado las ventas, quiero creer, y ya te dan una opción que sí tiene menos azúcar, ¿no? Entonces, la reformulación, sí. Exactamente, entonces a final de cuentas creo que sí, el método educativo sí puede funcionar a lo mejor antes que el de los impuestos. Sí, pero también recordar cuánto costó llegar a ese etiquetado, y en plena pandemia pues tuvo mayor razón de ser por el tema de las comorbilidades. Siguen comentando porque sí, en efecto es algo que nos toca en nuestra vida cotidiana, que tenemos un Oxxo en la esquina, siempre tenemos que evitarlo. Dice Claudio Sergio, va más allá del subir o no precios, las adicciones son un tema cultural y considerado. Miguel Ayala, los impuestos solo elevan el precio y al final lo pagamos nosotros los consumidores, que no. Bueno, también el destino de los impuestos en teoría es que el Estado lo canalice a ciertos intereses sociales como los hospitales y demás. Dice Omar, necesitamos que el Estado nos imponga el justo vivir. Como sociedad somos bestias peludas, irracionales, autodestructivas. Bueno, eso ya más intenso, ¿verdad? Me pone un gorila ahí. Y alimentación saludable, así se llama. En su nick, hagamos demandas colectivas. Y finalmente Marco Martínez, el mexicano no le importará gastar más con tal de tener su coquita para la comida o bien la bendita y espumosa cerveza. Así es, Dulce, todo un tema que por supuesto nuestra compañera Montserrat Antúnez le da mucho seguimiento, y ya sabe usted, no solo en este programa, sino en Estudio B, pero vamos a continuar ahora sí con la información de al cierre. Hay una información importante en materia de los derechos de los animales, y es que la Corte negó un amparo para trasladar a la elefanta Eli a un santuario. Ella desgraciadamente permanecerá en el zoológico de San Juan, Aragón. Y bueno, la elefanta, esto se da luego de que la Suprema Corte determinó que no existen suficientes pruebas de que sufra maltrato o crueldad animal al interior del zoológico. Sin embargo, la abogada Susana Ramírez presentó un amparo en 2021 contra el gobierno de la Ciudad de México por el aislamiento y el maltrato animal que sufre la elefanta Eli. El fallo de la Corte también resolvió que Eli no tiene la oportunidad de ser trasladada a un santuario de elefantes debido a que no se ha comprobado que eso le implique mejores condiciones de vida. El pasado 26 de febrero, la segunda sala de la Corte amparó a Eli e instó a las autoridades ambientales del gobierno de la Ciudad de México a que hicieran evaluaciones médicas, así como mejoras en su entorno y alimentación para garantizar su salud física y mental. La elefanta fue rescatada de un circo en el 2012 y su registro lo realizó la SEDEMA. Ahora pues se encuentra en el zoológico de San Juan de Aragón, pero pues hay que recordar que aunque a veces los zoológicos les brinden pues lo necesario para que estén en buenas condiciones, a veces el clima de las ciudades, el clima donde en las zonas específicas donde ellos están, pues no les favorece. Eso sucedía, por ejemplo, con la jirafa, con Benito, que allá en Ciudad Juárez pues pasó mucho frío hasta que se logró su traslado a Puebla, a African Safari. En este caso a la elefanta Eli la querían llevar a un santuario donde pues y se esperaba que tuviera mejores condiciones de vida. La Corte dice que no, pero al menos ojalá este fallo, Dulce, venga con alguna recomendación de que sí se garantice una vida digna y una vida buena para la elefanta en el zoológico de San Juan de Aragón. Pues en parte fue lo que la segunda sala de la Corte había pedido al zoológico, que es gestionado por la Secretaría de Medio Ambiente aquí de la ciudad, del gobierno. Es decir, se queda la elefante, pero le habían pedido que por lo menos le hicieran evaluaciones médicas
para garantizar su salud tanto física como mental, porque aquí el tema, a diferencia de Benito, la jirafa, es que Eli pues está sola, está aislada, y esa era la principal preocupación del activista que presentó el amparo. Va a continuar sola. Lo bueno es que había sido rescatada de circos, exacto, entonces por eso fue comprada por la SEDEMA y llevada al zoológico, pero pues está de más decir que ese no es su hábitat, y pues perdió Eli frente a la justicia por falta de pruebas de su maltrato y aislamiento. Ahí veían las fotos, estaban ustedes diciendo que hasta parecía una estatua, pero bueno. Ya para concluir este espacio, gracias por continuar con nosotros. Es continuación al tema de un robo bastante particular que les informamos esta semana. El robo a un tractocamión que se iba a dirigir hacia hacia Manzanillo, el puerto de Manzanillo, Colima, donde pues ahí está el comercio internacional. Llevaba concentrado de oro y plata. Lo interceptaron al conductor y le robaron este concentrado. Posteriormente hallaron el tractocamión, pero ya sin el concentrado de oro y plata. Bueno, el grupo minero Basid, que era el dueño de este concentrado, ya presentó la denuncia por el robo de un camión. Eran 33 toneladas de concentrado de oro y plata que estaba extrayendo de Durango y que lo llevaba para comercializar internacionalmente hacia Manzanillo. De acuerdo con la información revelada por la propia empresa, esta unidad que llevaba el material, propiedad de Transportes Durango, fue interceptada por 2 vehículos de color blanco, traían los vidrios polarizados, y estos delincuentes sometieron a los guardias de seguridad que custodiaban la unidad, y el chofer en particular también estuvo sometido y privados de la libertad aproximadamente durante 1 hora, aunque se informó que no presentaron lesiones, al menos físicas. En el comunicado donde anuncia la denuncia plantea lo siguiente la minera: este desafortunado evento no solo afecta a nuestras operaciones, sino también a todas las personas que dependen directa o indirectamente de nuestras actividades. Solo comentar que el robo en carreteras también es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, además de la extorsión, un delito que se ha hablado al respecto esta semana. Así es, Dulce, y bueno, ya para ir cerrando este noticiero, pues 2 informaciones importantes esta noche que tienen que ver básicamente con la guerra arancelaria de Donald Trump. Pues desde ayer el presidente de EU ya había amenazado a Brasil con un arancel del 50%, esto porque él dijo que hubo una cacería de brujas contra Bolsonaro, por eso era el impuesto a Brasil, y bueno, el día de hoy Lula ya dice que si Estados Unidos impone ese 50%, Brasil va a responder también con un 50%. Y bueno, también hoy Donald Trump anuncia un arancel del 35% a Canadá si es que no se pone en la mesa a negociar. Y pues, ¿cuándo entraría este arancel? El 1 de agosto, Dulce. Una más de Trump. Bueno, pues ahora sí, siendo en puntito las 9:30 de esta noche de jueves, les agradecemos su compañía, sus comentarios, sus likes. Y pues nosotros continuaremos con todo. Gracias, Ilse. Gracias, Dulce. Ya por aquí estará el día de mañana Montserrat. Y no se pierdan 2 con todo y toda la programación de Sin embargo al aire. Ciudadanos israelíes protestan cerca de la frontera con Gaza, piden el fin de la guerra y la liberación de los rehenes. Entre ellos está Ron Feiner, oficial de combate y reservista de las Fuerzas de Defensa de Israel. Sirvió 270 días durante la ofensiva militar en Gaza como comandante en el sur del Líbano. Después de que el gobierno de Netanyahu rompiera el alto el fuego en Gaza el pasado marzo, decidió dejar de servir en el ejército. Estaba claro que el objetivo de la guerra no era liberar y traer de vuelta a los rehenes, ni conseguir seguridad ni un alto el fuego que a largo plazo tal vez acabase con negociaciones y en la paz. El objetivo era claramente conquistar Gaza y la supervivencia política del gobierno. Yotam Wild, que es oficial de las Fuerzas Armadas israelíes y también se opone a la estrategia del gobierno en Gaza. El 7 de octubre de 2023 se presentó voluntario en el sur de Israel y comandó un tanque contra los ataques de Hamás. Luego sirvió como soldado en 2 ocasiones más.
El pasado octubre fue uno de los 200 soldados que firmó una carta advirtiendo de que dejaría de combatir si el gobierno no garantizaba un alto el fuego para liberar a los rehenes y acabar con la guerra. Se nos dijo que había ciertos objetivos que podíamos alcanzar y que la fuerza militar sería usada hasta cierto punto. Que nuestros objetivos eran la liberación de los rehenes, la derrota de Hamás y encontrar una solución diferente. En realidad, en este momento yo ya no entiendo por qué continuamos con la destrucción de Gaza. Realmente no lo entiendo. Vilk dice que la situación es complicada, pero siente que ha habido una sensación de impunidad entre los soldados israelíes sobre la muerte de civiles en Gaza. Uno de los problemas, entre muchos, es la falta de responsabilidad y de rendición de cuentas respecto a la acción de los soldados. Así que realmente no importa qué garantía haya de que la persona abatida sea efectivamente un terrorista. No importa porque no hay rendición de cuentas. No escucharás que las autoridades israelíes investiguen algo relacionado con la muerte de palestinos. Feiner también siente indignación con las prácticas que el ejército israelí llevó a cabo contra Hezbollah en el sur del Líbano. Asegura que algunas casas fueron destruidas sin razón. Se convirtió en parte de la misión. Volamos casas en las que no había material militar. Y no era algo de mi comandante, era parte de la guerra. Todo el mundo lo hacía. Fue una de las razones que me llevó a tomar mi decisión y me dejó claro que debíamos parar. Feiner es uno de los pocos reservistas condenados a 25 días de confinamiento en una prisión militar por negarse a servir. Ambos soldados dicen que Israel tiene derecho a defenderse. Algunas voces los consideran traidores por negarse a combatir, mientras otras los apoyan por seguir su conciencia.